Bueno, vamos a iniciar con la reunión. ¿Cómo están todas? ¿Qué tal están? Bien, 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 bien. Ok, muy bien. Bueno, pues a todas gracias por conectarse. La verdad es que el tener las reuniones de hoy es bien bonito porque todas aprendemos en las reuniones pasadas. Hemos aprendido un montón. Otra vez me disculpo por esto del bigote, pero no sé qué pasa con esta compu, no es mía. Pero bueno, gracias a todas por conectarse, especialmente gracias Basti. Ahí más adelante Bea va a tener un tiempecito para compartir un poquito más sobre Basti, pero para iniciar la reunión quisiera hacer una oración, así que si ustedes pues me acompañan, vamos a iniciar. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde, te doy gracias por la vida de cada una de las que estamos conectadas y de las que nos vamos a y de las que se van a conectar. Te pido, Señor, de que puedas hablar a nuestros corazones, que podamos abrir nuestro entendimiento y que podamos aplicar todo lo que hoy estamos por aprender. Bendice las palabras de Basti que vienen de parte de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Vea, te dejo el tiempo. Gracias. Yo tuve el privilegio de presentar a Basti. Yo no le había dicho antes, pero la verdad es que la admiro un montón y cuando le hablé fue como, bueno, madurez, vea, madurez. Pero para contarles un poco, como estamos en la serie durante todo el año de contracultura, entonces empezamos a hablar temas bastante controversiales. Y este mes, pues, decidimos hablar sobre el feminismo. Y qué mejor de hablar de ese tipo de temas que Basti. Y bueno, para las que no la conocen tanto, Basti está casada con Sebastián y es mamá de Santiago, que ya próximamente va a venir aquí al mundo. Entonces, también es licenciada en diseño gráfico y, y lo que más admiro de Basti es que también tiene una página que se llama Alcemos la Voz y promueve el levantar la voz por los bebés que son abortados y los que pues tienen un derecho de vivir y no que no les quitan ese regalo, ¿verdad? Entonces, para dejar el suspenso, aquí les presento a Basti y Basti, dale. Gracias, gracias. Hola chicas, mucho gusto. De verdad estoy muy agradecida con ustedes de recibirme hoy aquí, de que sean un grupo de chicas que se reúne para aprender de el Señor y de verdad espero que esta plática, más que una crítica al feminismo, sea una perspectiva de lo que la palabra dice sobre nosotras como mujeres. Y vamos a estar hablando ahí algunas cosas que platicamos con Bea, algunos mensajes que nos lanza el feminismo y qué es lo que la Biblia dice de esos mensajes, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir aquí, vamos a ver si lo ven. ¿Ya ven mi presentación? ¿La ven bien? ¿Se ve nítida? Bueno, ¿por qué no le entro, digamos, por qué no se llama mi presentación, no dice feminismo? Porque ya hablamos, ya escuchamos mucho, ya vemos mucho la palabra feminismo y la verdad es que lo que hoy quiero traerles a ustedes es em, realmente que entendamos que el Señor lo que nos pide es ser dependientes de Dios y lo que el feminismo y el mundo nos ha dicho es que seamos independientes, es que somos nosotras las únicas que importamos, que solo nuestras decisiones nos van a llevar hacia mejores cosas cuando realmente no es así. Y de hecho mucho de la caída, por ejemplo, en la ética sexual, viene porque las mujeres se querían independizar de muchas cosas en su vida. Claro, no les estoy diciendo que hay avances en los que el feminismo no ha aportado, eh, que digamos ahora nos ayudan a nosotras como mujeres. Sin embargo, nos ha quitado le ha quitado el valor a la dependencia de Dios porque nos dicen, no, tú tienes que ser independiente, tú tienes que salir adelante sola, tú puedes sola. Y realmente les digo, no muchas veces
vamos a poder ser realmente independientes. Y por eso la palabra habla constantemente de depender de Dios, porque nosotros solos no podemos. Incluso Jesús lo dice en Juan, ¿verdad? Que separados de Él no podemos hacer nada. Y ese también es un mensaje para nosotras como mujeres. Entonces, hoy quiero que estudiemos un poquito Proverbios 3, los versículos 5 al 6. ¿Y por qué les digo estudiar? Porque sí, vamos a ver cada línea de estos versículos y por qué es tan importante que lo entendamos para contrarrestar los mensajes que nos dañan, que nos ha lanzado no solo el feminismo, sino también muchas, las series de películas, tantos mensajes que recibimos ahora en redes sociales, en TikTok, en Instagram, de el self-love y tantas cosas, ¿verdad? Pero dice, lo vamos a leer, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Si se enfocan, o si logramos ver el enfoque de este versículo, no somos nosotras mismas, sino es Dios, ¿verdad? Confía en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia, o sea, ahí te quita del foco, ¿verdad? Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, ¿qué pasa? El mensaje del cristianismo es un mensaje de dependencia a Dios. El mensaje del mundo es un mensaje de independencia y donde solo lo que tú crees es válido, donde tú puedes construir tu propia verdad, donde tú construís tu propia realidad como que fueran Legos, ¿verdad? Sí, voy a crear mi mundo de Lego y ahí, y esa es válido, pero saben que no necesariamente eso nos ayuda en nuestra vida. Así que soy dependiente de Dios e independiente del mundo. ¿Cuándo? Número 1, confío en Dios con todo el corazón. Esa es la primera línea de Proverbios 3, 5 al 6. Soy dependiente de Dios e independiente del mundo. ¿Cuándo? Confío en Dios con todo el corazón. ¿Es cliché? Puede ser que sí suene cliché, porque es algo que escuchamos mucho, es algo que hablamos mucho. No, sí, es que hay que confiar en Dios, pero ¿realmente entendemos qué significa confiar en Dios como tal? Miren lo que dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre pondera su camino, pero el Señor le corrige el rumbo. Si, digamos, nosotras como mujeres, lo que queremos es tener una buena vida, lo que queremos es tener una vida con propósito, honestamente no la vamos a encontrar en nuestro propio rumbo, lo vamos a encontrar en el rumbo del Señor. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos que sí, tal vez nosotros tenemos un plan de vida, tal vez nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos deseos, pero no necesariamente eso es lo que el Señor anhela que nosotras hagamos. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces eso se enfoca en nosotras y en nuestra satisfacción terrenal, pero el cristianismo nos da una perspectiva eterna. Entonces, lo que el Señor nos está pidiendo es que vivamos con una perspectiva eterna. Entonces, nuestro camino ya no empieza de, ay, voy a disfrutar aquí en la tierra porque saber que me toca en el cielo. La palabra nos habla constantemente de que es mucho mejor estar en la presencia de Dios. David dice, prefiero estar en tus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Y por eso confiar en Dios nos va a hacer, digamos, vivir en paz. Porque cuando uno confía en Dios, uno está dejando en sus manos lo que posiblemente era lo que nosotros queríamos hacer, confiando en que lo que Dios quiere hacer es mucho mejor. Independientemente si hay dolor en el camino, independientemente si hay situaciones difíciles en el camino. ¿Por qué? Porque Dios usa todas las cosas para bien. En cambio, uno busca un camino sin sufrimiento, uno busca un camino feliz, color de rosa, ¿verdad? Tipo Vanellope, ¿cómo se llama? El Raffles de Modelor, donde solo hay dulces y así. Pero realmente la vida no funciona así. Los caminos son difíciles. Vivimos en un mundo caído lleno de pecado. Entonces, confiar en Dios es también
consultarle cada paso de nuestra vida. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y Él va a ir corrigiendo nuestro rumbo. Y entonces eso nos vuelve más dependientes de Él, porque cuando vemos que, cuando le pregunté a Dios, me fue mejor, ¿verdad? Cuando le pregunté a Dios, tal vez no fue tan feliz, pero fue algo donde aprendí, es algo en donde estoy contenta, me llevó a un lugar donde yo ni me imaginaba, me llevó a entender cosas y aprender cosas que tal vez nunca hubiera aprendido si hubiera tomado mi propio camino. Y el Salmo 121.3 dice, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Eso es vivir confiado. Es saber que el Señor no va a permitir que nuestro pie resbale en las garras del enemigo y que Él jamás duerme y que nos cuida. Y saben que esto también va un poco con el mensaje del feminismo de que todo el tiempo estamos en peligro, que todo el tiempo nosotras como mujeres somos víctimas. El Señor no quiere que vivamos en temor. El Señor no quiere que vivamos pensando, ay, si salgo a la calle me van a violar, me van a lastimar. No, Él quiere que nosotras como mujeres cristianas sepamos que sí, eso existe en el mundo y no lo podemos negar, pero que Él no va a permitir que nuestro pie resbale y que no duerme el que nos cuida. Entonces, si ustedes ven, tal vez el feminismo siempre nos está inyectando de temor, de tristeza, de situaciones difíciles, pero la palabra siempre son buenas noticias. Y si nosotras nos aferramos a esto, podemos ver cosas que de protección del Señor que nosotros ni nos imaginábamos. ¿Y saben qué es lo mejor? Podemos compartirla con otras. Podemos hablarles de la esperanza que hay de confiar en Dios con todo el corazón, no solo cuando me conviene, ¿verdad? Sino en todas las situaciones. El mundo dice, cree en ti, pero el Señor y nuestro Dios nos dice, confía en mí, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado un nombre para lograr las cosas? Tienes que creer en ti para poder llegar, ¿verdad? Cree en tus sueños, cree en lo que tú puedes hacer, pero ¿qué pasa cuando incluso nuestras propias habilidades son de verdad, no nos van a llevar a donde nosotras queremos o donde Dios quiere que lleguemos? Nos toca confiar en Dios, nos toca poner y ponderar nuestro camino en el Señor. Yo les voy a contar algo. Cuando yo estaba estudiando diseño, cuando yo me metí a estudiar diseño, yo no sabía a lo que iba. Yo no sabía que tenía que dibujar para poder estudiar diseño gráfico. A mí nadie me contó eso. Y la verdad es que, les soy bien honesta, me costó muchísimo los primeros años, porque en la Landívar es full dibujo y todo es a mano alzada. Y obviamente el dibujo técnico, que era con instrumentos, me fue re bien, ¿verdad? O sea, yo necesitaba un poquito de ayuda, pero ya en la parte del dibujo me costó mucho. La parte de la ilustración, pues es de las cosas que más me cuesta a mí. Y yo me di cuenta que creer en mí, en ese sentido, no era suficiente. De verdad no lo fue. Yo tuve que esforzarme el triple que mis compañeros. Tuve que trabajar un poco más duro, pero obviamente confiar en el Señor. Fíjense que yo le dije, bueno, Señor, tal vez yo no voy a sacar 90, pero tú sabes que lo hago para honrarte a ti y lo hago con todo mi corazón. Y yo confío en ti y toma este dibujo medio chueco y dale los ojos de amor al catedrático que lo va a calificar. Y miren, no perdí ninguna clase en mi carrera. Me gradué con honores, pues no les puedo decir que me gradué ni summa cum laude y tal vez mi promedio no fue el mejor, pero honestamente hay momentos en la vida en los que creer en nosotras no es suficiente, porque no está en nosotras la respuesta, está en el Señor. Soy dependiente de Dios e independiente del mundo cuando no me apoyo en mi propia prudencia. Y esto, miren, es, creo que la raíz del feminismo, que ellas se apoyan en su propia prudencia. Y obviamente les digo, el feminismo no es
no es como lo pintan ahora, que es un movimiento por la igualdad. O sea, hay toda una teoría y hay muchísimas autoras que han escrito sobre el feminismo, es toda una filosofía de vida. Y de hecho hay hombres que se caracterizan feministas. Yo no sé, algunos, bueno, sí, los llaman aliados, ahora son aliades, ¿verdad? Pero, eh, ¿por qué? Porque es una filosofía y tiene una base humanista y marxista bien fuerte. Entonces, cuando nosotras nos apoyamos en nuestra propia prudencia, nos estamos enfocando en nosotras mismas, que es lo que el feminismo nos invita a hacer. Y te dice, mira, si tú crees que sos una planta, podés ser una planta y genial. O sea, está bien que te querrá y que querrá ser la planta que querrá ser. Pero entonces eso nos hace negar nuestra propia naturaleza femenina de, de mujeres. Entonces, ¿qué está defendiendo realmente el feminismo? Y es que el problema es que el feminismo, el indigenismo, el movimiento LGTBI, incluso hasta el movimiento ecologista, Black Lives Matter en los Estados Unidos, todos son movimientos políticos y sociales. Y eso es un tema que obviamente no lo puedo tocar aquí porque es extenso, 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 pero que tiene que ver eso con lo que estamos hablando ahorita. Que nosotras tenemos que tener los ojos en el Señor para no dejarnos llevar por los mensajes sentimentalistas que nos están lanzando. Ellos dicen que uno no los ama porque no los acepta, que uno no los ama porque no actúa como ellos quieren que uno actúa, que uno actúe con ellos. Sin embargo, la palabra nos dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, pero también tenemos que amar a nuestros enemigos. Ellos les encanta ser enemigos de los cristianos, no sé por qué, pero les fascinan ser enemigos de los cristianos. Pero ¿saben qué? Para poder amar a esta gente no nos podemos apoyar en nuestra propia prudencia, porque entonces lo primero que vamos a hacer es juzgar su corazón, juzgar su vida, juzgar su sexualidad, juzgar muchas cosas. Nosotros tenemos que estar conectados con Dios a la sabiduría del Señor para poder amarlos y sobre todo para poder vivir una vida conforme al Señor. Miren lo que dice Jeremías 17, 9 y 10. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Gracias a Dios tenemos la gracia en Jesucristo, pero de todos modos tenemos consecuencias. Y a mí me encanta porque fíjense que obviamente las películas siempre sigue tu corazón, ¿verdad? Sigue tus sueños, sigue lo que dice tu corazón. Eh, y en las películas se ve bien chilero porque cuando siguen su corazón, pues le sale todo bien. Pero ya en la vida real, seguir el corazón, dice la palabra que es engañoso y perverso. Yo creería que es mejor no seguir el corazón, porque cuando nosotros, y ¿saben qué es lo impresionante? Que es cuando seguimos nuestro corazón, como lo habla aquí Jeremías, es tomar decisiones con base en nuestros sentimientos. Y los sentimientos son engañosos. Claro, el Señor los creó. Él creó las emociones para que nosotros pudiéramos sentir, para que nosotros pudiéramos experimentar la vida. Pero nuestras decisiones no pueden ser tomadas con base a sentimientos, deben ser tomadas con base a la sabiduría y obviamente para eso tenemos que confiar en Dios, para no, miren cómo se va interconectando todo, porque para no apoyarnos en nuestra propia prudencia tenemos que confiar en Dios. Si no confiamos en Dios, no vamos a, eh, a pedirle a él, ay Señor, toma mis decisiones y dime qué hacer. No, porque entonces decimos, no, es que yo sé mejor, ¿verdad? Yo sé mejor que mis papás, yo sé mejor que mis consejeros, sé mejor que mis pastores, yo sé mejor, me voy a ir con este chavo porque yo sé que lo puedo cambiar, yo sé que él algún día va a amar a Cristo y de ahí, purrum, 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 porque el corazón es engañoso. Y lo impresionante es que cada obra o cada decisión que nosotros tomemos, pues va a tener
su consecuencia. Y eso es algo que el feminismo no dice, de las consecuencias, por ejemplo, de un aborto. Las consecuencias después de abortar son terribles ustedes, de verdad que sí. Y lo hacen ver, ahorita hay una película en HBO Max, aprovechando que se estrenó ahorita en Latinoamérica, que se llama On Pregnant. Y ustedes, es una película, yo no la he visto, pero vi reviews y la verdad es que no sé si no creo que la vaya a ver, pero es una película donde vienen y toman el aborto como que fuera irse, no sé, a depilar las cejas, literal. Eh, la película es que una chava queda embarazada, pero el estado en el que ella está es ilegal el aborto. Entonces busca unas amigas que puede manejar y que tiene licencia y se van a otro estado y ella va a ir a abortar a su hijo. Y todo lo hacen como, es como romantizar el aborto. eh, y al final, obviamente no muestran las consecuencias, sino que es como, ah, ya estoy bien, ¿verdad? Ya me saqué esa cosa de ahí y listo. Pero no hablan de todos los cambios hormonales que puede, y que esos cambios hormonales pueden causar una tristeza profunda, una depresión posparto literalmente, porque básicamente eso es lo que se experimenta, ay, ¿cómo se llama esto? Espérenme. Es un estrés postraumático, pero es que no es síndrome, es trastorno de estrés postraumático, un sangrado exagerado físicamente también tiene muchas consecuencias y así les pudiera hablar mucho. Pero ¿qué pasa? Todo viene de que toman las decisiones con base en los sentimientos. La palabra es clara y para no apoyarnos en nuestra propia prudencia, creo que lo primero es unfollow your heart, ¿verdad? Deja de seguir tu corazón y sigue al Señor. Y para eso necesitamos ser sabias y necesitamos ser mujeres centradas en Cristo y en la palabra. Mateo 6:21 dice, pues donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y miren, esa es de verdad, creo que la clave para saber eh, eh, cómo va a resultar nuestra vida. Donde está el tesoro puede estar en el dinero, puede estar en los sentimientos, puede estar en la sexualidad. Ahí puede estar nuestro tesoro, entonces ahí va a estar nuestro corazón. Y es súper importante que sepamos que esto lo único que nos va a llevar es a tener consecuencias. Las decisiones que nosotros tomamos también nos pueden llevar a tener consecuencias buenas y eso es lo extraordinario de la vida, pero también a tener consecuencias malas. El mundo dice, tú eres suficiente, ¿verdad? Y nos creemos eso y creemos que nosotras somos suficientes para tomar esas decisiones y creemos que ya sabemos lo suficiente. Y les digo, ahorita que estoy embarazada, les prometo que ha sido la etapa en donde más me ha costado rendir esto, de ese mensaje de tú eres suficiente, mamá, tú eres suficiente, lo estás haciendo bien. Pero ¿saben qué? También he leído un montón de mamás cristianas que dicen, la maternidad revela tu pecado, literalmente. Y yo, ¡ah! ¡Qué miedo! O sea, qué intensidad. Pero, ¿saben? Es cierto, porque uno, pues, obviamente va a perder la paciencia, se va a irritar. Ya nuestros papás nos aguantaron en esta edad, entonces ahorita uno ya es adulto y ahora le toca a uno aguantar a alguien más a esa edad, pero cuando yo leí eso que la maternidad revelaba mi pecado, me pegó durísimo, porque entonces realmente yo no voy a llegar a ser suficiente nunca, porque el único suficiente es Dios. Imagínense, yo no, o sea, en algún momento me voy a quebrar y va a ser no puedo con esto, pues, y tengo que aprender a reconocerlo y entender que reconocerlo no es una debilidad, sino que es pedirle fortaleza al Señor. En el matrimonio, ¿cómo se ve eso? Miren, el matrimonio es para santificarnos. Por lo tanto, así como llegamos, así no vamos a salir. Vamos a ser transformadas y cada vez más esta frase de tú eres suficiente tal y como eres se va quedando atrás, porque nosotros necesitamos entender que el único que es suficiente para cada etapa de nuestra vida es Dios.
Y por eso es tan importante reconocerlo en todos nuestros caminos. Ahorita yo les hablé un poco de la maternidad y un poco del matrimonio, pero ¿en qué áreas ustedes han creído que son suficientes y que no necesitan ayuda y que pueden ser independientes totalmente y que no van a ser vulnerables? Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es también reconocer a Dios hasta en esos momentos en los que necesitan cambiar una llanta y empiezan a llorar porque no hay nadie alrededor. Y entonces la próxima vez que te pasa decís, no, ya me hago la fuerte. Pero hay algo en ti que dice, ala, me siento desprotegida. Es porque nosotras no podemos, no somos suficientes por nosotras mismas. Eso no quiere decir que no podamos cambiar una llanta, pues, o sea, esto se trata de la condición de nuestro corazón. Las acciones como tal las podemos realizar. Las mujeres son ingenieras, las mujeres son makers. Eso que, digamos, que nos dice el feminismo, que el cristianismo nos quiere en la, en la cocina y que no quiere que salgamos de la casa, no es cierto, es al contrario. El cristianismo fue quien dignificó a la mujer en muchos sentidos. Jesús fue el primero en dignificar a la mujer en una sociedad machista. Pero es la condición de nuestro corazón lo importante en cada momento para reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Proverbios 19:21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Para las mujeres cristianas esto es algo que nos tenemos que memorizar. Porque podemos tener todos los planes que querramos, todos los sueños que querramos, pero realmente el propósito de Dios va a prevalecer. Y eso tiene que ser algo que nosotros recibamos con gozo y con alegría, porque somos su creación. Fíjense que yo estoy escuchando un libro que se llama Love Thy Body de Nancy Pearcey. Si lo pueden conseguir, excelente libro. Ella ahí está hablando o habla un poco de cómo se nos ha enseñado a no valorar nuestro cuerpo de la misma forma que a nuestra persona, nuestros sentimientos y nuestro ser. Y entonces se habla de que tenemos, o que las teorías de humanistas actualmente nos hacen esa diferencia entre nuestro cuerpo y nuestra persona. Y entonces vivimos en una dicotomía constante y que por esa razón la sociedad actual ahora, digamos, aprueba más el aborto, la homosexualidad, la transexualidad, la eutanasia, porque el cuerpo lo ven como algo desechable y le ponen más valor a la persona. Pero Dios no es así. Dios nos creó alma, espíritu y cuerpo. Somos 3 en 1, ¿verdad? Y Él le da el mismo valor a cada uno. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque fíjense que nosotros tenemos que vivir pensando en que todo lo que somos y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Es para glorificar su nombre y para amarlo a Él. Entonces, nuestro valor, digamos, como mujeres no viene ni siquiera de lo que somos, sino viene de que somos creación de Dios, no de nuestra personalidad, no de nuestros gustos, no, viene de que somos creación de Dios y por eso nosotras respetamos y amamos nuestro cuerpo, porque es creación de Dios. Entonces, el plan que tal vez nosotras tengamos, yo no sé, les voy a poner algunos ejemplos, no tener hijos o nunca casarme, o tal vez sí casarme y tener hijos. El plan que nosotras tengamos está bien, lo podemos llevar delante del Señor, pero lo que va a prevalecer es el propósito del Señor, porque no nos pertenecemos a nosotras mismas. Le pertenecemos a Dios. Y eso es tan importante de reconocerlo en nuestros caminos. Por eso el mundo está tan perdido ustedes, porque ni siquiera pueden reconocer la idea de pertenecer a Dios, de pertenecer más, no en esclavitud humana, no en violencia, no en algo obligado, sino por amor a Él, porque somos su creación,
porque Él nos dio el aliento de vida. Proverbios 18 dice, el sabio de corazón hace suyo los mandamientos, el necio de labios acabará por caer. Miren, yo creo que más allá de los efectos sociales que ha tenido el feminismo, políticamente hablando, ha tenido más un cambio, ha sido más un cambio cultural, porque ahora nosotros crecimos y les digo nosotras porque nosotros ya no nada. Y y como uno crece con eso, y la verdad es que les soy bien honesta, también se ha colado un poco como en el cristianismo, ¿verdad? Cuando hablamos de mensajes de automotivación y todo, pues van mezclados muchos de estos mensajes. Al crecer nosotras en esto, nos cuesta leer el hecho de que tengamos que morir a nosotras mismas para que Dios se glorifique en nosotras. Y a mí me encanta este versículo de el sabio de corazón hace suyo los mandamientos, porque está hablando de la persona que es sabia, la mujer que es sabia, va a estudiar la palabra, va a comerse la palabra y va a entender el beneficio de la Biblia, pero el necio de labios acabará por caer. Y eso lo vemos mucho, como les decía, desde la revolución sexual, pues hemos visto una caída completa en la ética sexual en el mundo. Ya ahora se está hablando de los niños trans, niños, niños de 7, de 4, 5 años, y no les estoy mintiendo, con tratamientos hormonales para ser mujeres o ser hombres. Eh, Y les puedo decir también que como esto ya lleva un poco de tiempo en Europa y en Estados Unidos, hay muchos que están alzando su voz en contra de estos tratamientos porque ellos sufrieron los efectos de estos tratamientos. El sabio o la mujer sabia de corazón sabe que hay injusticia en el mundo. Sí, hay mucha injusticia. A mí me duele las violaciones, me duelen las violaciones, me duelen las niñas que quedan embarazadas. Ahora que estoy yo embarazada, les puedo decir, es más real para mí el dolor de ver a una niña de 11 años tener que pasar em, por tal vez algunas cosas que son incómodas del embarazo, pero ni me imagino el dolor que van a pasar por un aborto, ni me imagino el dolor que van a pasar por un tratamiento hormonal. Cuando somos sabios de corazón y hacemos nuestros los mandamientos del Señor, nos permite ver más allá, nos permite ir más allá de lo que el mundo nos dice que es injusto. Nos permite ver hacia el corazón. Cabal, el mundo dice sigue tu corazón, Dios dice sigue mi voluntad. Es más seguro, es más seguro. Nosotros no nacimos siendo perfectas y no lo vamos a hacer. Dios es el único perfecto. Y al feminismo le encanta decirnos que nosotras somos perfectas con nuestras falsas ideas, con nuestros problemas de carácter, con nuestras falencias, con nuestros errores garrafales. No, el Señor dice, sigue mi voluntad y su voluntad es ser transformada, su voluntad es ser por Dios. Vale la pena seguir la voluntad de Dios, es lo más seguro. Ahí encontramos las respuestas a muchas cosas en nuestra vida, en seguir la voluntad de Dios. Pero cuando tratamos de seguir nuestro corazón, ¿qué hay ahí? Contenido de otras. El feminismo nos ha plantado en el corazón, porque les voy a decir algo. Yo me empecé a dar cuenta de todo esto cuando yo empecé a analizar las películas, las cuentas de Instagram que yo seguía, las series, las influencers que estaban como aconsejándome, porque al final, honestamente, los influencers se vuelven nuestros consejeros, y no les digo influencers de moda, no, de los que consumimos podcasts,
de los que consumimos contenido en YouTube, en TikTok, de gente de opinión. Ellos se vuelven nuestros consejeros. Y entonces nuestro corazón está lleno de eso. Y cuando empezamos a decir, ah, no, hombre, es que yo sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero es que esto no me gusta, pero es que esto no va conmigo. Entonces todo se vuelve como una introspección, no es introspección, se vuelve como, yo tomo mis decisiones, quiero honrar a Dios, pero con mis términos. Eso es lo que pasa cuando seguimos nuestro corazón. Cuando seguimos la voluntad de Dios, es seguir a Dios bajo sus términos. Soy dependiente de Dios e independiente del mundo cuando dejo que Dios me guíe y enderece mi camino. Juan 15:5, lo que les decía, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Miren a Jesús dejándonos en claro el mensaje. Nosotros los cristianos, sin Él, nada podemos hacer. Y hoy vi las preguntas que pusieron cabal en la cuenta de, puede ser, una mujer cristiana puede ser feminista. Y esa es una pregunta que constantemente me hacen. Y yo les digo, pues la cosa es que el feminismo y el cristianismo son totalmente opuestos. Si tú te querés considerar feminista porque crees en la igualdad del hombre y de la mujer y otras cosas que suenan buenas, el feminismo, perdón, el cristianismo ya lo había implantado. La palabra está llena de versículos y de pasajes en donde se nos hace ver que los hombres y las mujeres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto nuestro valor es el mismo. Pero fuimos creados diferentes porque tenemos diferentes roles en esta vida. Entonces, cuando nos preguntamos, ok, si una mujer cristiana puede ser feminista, es de analizar las premisas de, como les decía, de la filosofía feminista, llevarlos y contrastarlos con la palabra de Dios. Entonces, yo siempre les digo, yo no te voy a decir si puedes ser feminista o no, es que tú vayas con Dios, que tú vayas a la palabra, que tú contrastes lo que estás recibiendo en el feminismo, que en muchos casos, porque les voy a decir algo, yo tengo amigas y conozco personas que se consideran feministas que no necesariamente son las típicas que miramos en la tele, del pañuelo verde, que siempre están haciendo relajo, sino que son mujeres más tranquilas. Pero ¿saben algo? Siempre son independientes. Cuando les hablamos de depender de Dios, no, eso sí, no. Cuando les hablamos de sujeción a los esposos, por ejemplo, que es un tema súper controversial, no, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Cuando ya les toca compartir su dinero con un esposo, compartir sus ingresos con un esposo, eso me choca, eso me duele mi corazón, porque entonces ahí nos damos cuenta cómo el feminismo y el cristianismo chocan en esencia, porque el feminismo es una oda al yo, el cristianismo es muerte al yo, es morir a mí. Y el mismo Jesús, nuestro maestro, nos lo modeló, ir a morir a la cruz por nosotros. Nosotros no lo merecíamos, pero Él fue a la cruz a morir literalmente. Porque imagínense cuando uno dice morir al yo, digamos, no es que, o sea, uno muere figurativamente, pues, ¿verdad? Morís a ciertas actitudes, pero Jesús de verdad perdió su vida, su aliento de vida en esta tierra por nosotros. Separados de Él no podemos hacer nada. Separados de Él no vamos a dar un buen fruto como cristianas. Separados de Él o sin permanecer en Él, no vamos a dar un buen fruto. Y eso es lo que pasa con el feminismo. Muchas veces es un mal fruto. No les digo que siempre, porque hay cosas con las que uno puede estar de acuerdo, algunas premisas. Por ejemplo, el tema, como les decía, de las niñas que quedan embarazadas. A uno le duele ver eso, porque son situaciones en las que ellas son vulneradas, en las que no se les permite ser niñas.
Y uno puede estar de acuerdo con eso, pero la solución que ellas proponen no es la mejor para estas niñas. El feminismo, si ustedes se ponen a analizar todo lo que ustedes creen de la mujer, de la igualdad, yo qué sé, de la mujer en esta época, ustedes van a encontrar que tenemos mucha influencia del feminismo, de ciertas creencias, pero yo las animo a que cada vez que encuentren algo así, dicen, no, estoy de acuerdo con eso, vayan con la palabra a contratarlo, vayan y vean qué dice la Biblia sobre esos temas. Y ustedes decidan si quieren seguir creyendo eso o siguen lo que la palabra dice. Y les puedo decir algo, los principios bíblicos han servido para proteger a las mujeres en el mundo. Y muchas leyes y muchos movimientos en protección de la mujer han sido inspirados por mujeres y hombres cristianos que han estado en puestos políticos importantes. Que no les digan que el cristianismo nos quiere encerradas en la caja. Les voy a recomendar un canal que se llama Byte, no sé si lo conocen. Ellos tienen un montón de historias de mujeres cristianas de diferentes siglos y vean todo lo que han hecho inspiradas en el Evangelio. Y aún siendo muchas esposas con 11, 10 hijos. Hay una que me impacta que es una de Inglaterra, no me acuerdo cómo se llama ahorita ella, pero ella fue una mujer que se fue a las cárceles a trabajar con mujeres en las cárceles, y en esa época las cárceles, si ahorita uno cree que están muy mal, en ese tiempo era espantoso. Y ella impulsó reformas para separar a los hombres y a las mujeres en las cárceles, para que se les pudiera, el canal se llama Byte, ahí se los puse, y pongan mujeres cristianas o Byte en YouTube, y ahí les van a aparecer un montón de historias. Incluso hasta hicieron un libro de mujeres misioneras y mujeres que tuvieron un impacto con el evangelio increíble. Pero esta mujer inspiró muchas de las reformas penitenciarias que tenemos en el mundo occidental actualmente. Y todo fue porque el Señor la llevó a hacer su ministerio ahí a la cárcel con estas mujeres. Ella ayudó a reformar a muchas prostitutas cuando salieron, les enseñó a trabajar. Ellas cuando ya salían de sus condenas ya iban con un oficio, entonces pudieron restaurar su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Y discúlpeme, pero el feminismo no nos va a dar eso, porque no hay esperanza. Ahí siempre somos unas víctimas. El feminismo sin víctimas no es nada. El evangelio sí nos rescata. El evangelio sí nos da una nueva vida. Romanos 8:8 dice, además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Será entonces que sí podemos ser feministas? Como les digo, creo que es algo que tenemos que llevar a la luz de la palabra. Y por lo menos en mi caso yo me he dado cuenta que no, porque honestamente el feminismo lo que hace es que vivamos según nuestra carne, vivamos enojadas todo el tiempo, con ira, tristes por todo lo que malo que pasa, y poco inspira a hacer. En cambio el evangelio nos dice, vean la injusticia. Ustedes son mis manos y pies, dice Jesús. Tenemos que ir y llevar esperanza. Tenemos que ir y enseñarle a perdonar a la gente. El feminismo no te enseña a perdonar. El feminismo te enseña a traer ese rencor y dejarlo en tu corazón y tatuártelo ahí. Me van a decir, no, hombre, ¿cómo vas a creer? Sí, está bien. Tal vez ustedes tienen una experiencia distinta con el feminismo y yo lo respeto. Pero contrastado con el evangelio y con lo que yo he podido vivir, le puedo decir, el evangelio está para todos esos corazones sedientos de justicia, sedientos de justicia. Ser independiente es obras y fracaso. ¡Hala! Como les decía, ¿verdad? Tal vez a mí me tocó en la U esforzarme de más, pero ¿saben qué? Hubo un momento en el que dije, Señor, yo voy a dar lo mejor, pero no me voy a esforzar tanto para creer que
que fui yo la que hizo esto. Porque uno se cansa. ¿Saben qué? Vivir por lo que hacemos, creer que nuestro valor está en lo que hacemos y en nuestras obras es cansado y muchas veces nos va a llevar al fracaso. Ser independiente no es bonito. Ser independiente de Dios de verdad es dolorosísimo, pero depender de Dios es vida eterna, es descanso y paz. Es encontrar contentamiento en su presencia. Y es algo que ningún movimiento o que ninguna filosofía humana nos va a permitir tener. Vida eterna, descanso y paz. Quiero leerles este salmo porque ayer lo agregué a última hora, porque ayer estaba leyendo mi plan bíblico y yo voy en orden en la Biblia. Si lo quieren hacer es el de Bible Project, buenísimo el plan en YouVersion. Pero miren, este salmo capturó mi corazón porque dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Me encantó eso de que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Qué rico descansar en que no me tengo que construir totalmente porque Dios ya hizo el trabajo de crearme con un propósito y con una identidad. Claro, mis decisiones construyen la vida y mi futuro, pero mi personalidad ya me la dio Dios, mi pelo ya me lo dio Dios, mi piel, cómo soy, mi tono de voz, si soy gritona, si hablo bajito, si canto, no canto, si tengo todos los talentos, todo eso ya me lo dio Dios. Y qué rico descansar en eso, que ya tenemos una identidad en Él. Pero miren que me encantó esto de ovejas de su prado. Él es nuestro pastor y Él es quien nos cuida. Él es el que no duerme. Él es el que nos va a alimentar. Él es el que nos va a cuidar. Y aún en las situaciones difíciles, como por ejemplo Tamar, la hija de David, que fue vulnerada. Ahorita en la iglesia, con las mujeres de la iglesia, estuvimos estudiando a Tamar. Y es una historia terrible, porque su propio hermano la forzó y la violó. Y uno dice: ¿por qué está esa historia en la Biblia? ¿Será que Dios aprueba eso? No, está en la Biblia porque es algo que Él desaprueba totalmente. Pero aún en esos momentos de dificultad en los que no entendemos por qué nos pasó algo, podemos descansar en que Él nos hizo y que vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, que es dolorosísimo, pero que somos suyos y que somos ovejas de su prado, y eso no tiene precio. Eso nos hace descansar y nos permite perdonar y nos permite avanzar. Reconocer a Dios es de verdad depender de Él, ustedes. O sea, cuando Él es el centro de nuestra vida, cuando nosotros vivimos aferradas a Jesús, yo les puedo decir, vale la pena, porque Él es el único que nos da propósito, Él es el único que puede validar nuestra identidad, validar quiénes somos y afirmar lo que somos. Si lo tratamos de buscar en nosotras mismas, nos va a costar, porque Él fue el que nos hizo, no nosotras a nosotras mismas. Él nos creó, Él nos diseñó, Él nos pensó y nos dio identidad mucho antes de lo que el feminismo nos pudo haber dado. Como les digo, no quería que fuera una charla tan técnica porque hablamos con Bea de no hacerlo tan confrontativo, porque de que sí podía hacerlo. Y si quieren ver algo más técnico, les recomiendo un debate que hubo ahorita en el canal de Kika Nieto, de unas feministas contra unas antifeministas. Pero la verdad es que el debate estuvo muy bueno y obviamente no es cristiano, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que yo he visto miles de debates, pero este me gustó mucho porque fue un intercambio, pues, o por lo menos lo que he visto, porque no lo terminé de ver,
fue un intercambio un poco más tranquilo. ¿Y saben qué? Es eso lo que el Señor quiere que hagamos. Nosotros llevemos el evangelio, que hablemos, sí, de que estamos, yo, por ejemplo, yo sí de verdad les puedo decir, yo no estoy a favor, yo no me considero feminista y me cuesta mucho identificarme con el feminismo, pero no tengo que lastimar a nadie, no tengo que hablar mal de nadie. Me dedico a hablar de las ideas erróneas del feminismo, sí, pero no estoy atacando a las personas. Y creo que eso es clave para nosotras las cristianas. Poder entender que nosotras debemos orar por estas mujeres, debemos amarlas, debemos abrazarlas, escucharlas. A mí me costaba mucho escuchar sus razones, porque me costaba mucho sentirme confrontada, porque definitivamente pues hay injusticia en el mundo. Pero ¿saben qué? Después dije yo, no, yo tengo que escuchar ese clamor. Mi respuesta es diferente, es el evangelio. Yo de verdad las animo a que no se desanimen y que busquen ser dependientes de Dios e independientes del mundo. Eso sí, independientes del mundo, independientes de las ideas del mundo, pero dependientes de Dios, porque eso nos va a hacer, la palabra también dice que Él nos envía como ovejas entre lobos, y eso es lo que debemos ser su prado en un campo difícil, sí, pero saber que Él cuida de nosotros y que Él no duerme. Así que déjenme orar por ustedes. Gracias por escucharme, gracias por aguantar aquí este rato. Yo me la pasé re bien y de verdad les agradezco mucho la invitación. Señor Jesús, damos muchas gracias por que podemos depender de ti, Señor. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar diferentes principios, como lo vimos en Proverbios 3, 5 al 6, Señor. Que confiar en ti es lo más seguro, que tú corrijas nuestro rumbo es lo más seguro, Señor. Y que confiar en nuestra propia prudencia solo nos va a llevar a tener consecuencias difíciles, Señor. Hoy te pedimos que tú puedas tomar todos esos mensajes que hemos recibido del enemigo y puedas reemplazarlos con una verdad tuya en la palabra, Señor. Y reconocer nosotras que tú eres nuestro Dios, que tú eres quien nos creó, que somos tuyas y que somos tus ovejas y que tú nunca duermes y que tú nos cuidas, Señor. Bendecimos a todas esas mujeres en su afán de querer lograr algo bueno por la mujer en este mundo. Están trabajando y están haciendo algo por las mujeres, Señor. Pero también te pedimos por todas esas mujeres que en su afán de querer hacer algo bueno por la mujer en el mundo, han caído en las garras del enemigo y se han creído todas esas mentiras, Señor. Abre sus ojos y hazles ver que nosotras estamos aquí con los brazos abiertos para recibirlas con el mejor mensaje de todos, el Evangelio. En tu nombre oramos, amén y amén. Gracias, Basti, gracias por tu tiempo. No sé si tenés tiempo para unas cuantas preguntas. Sí, con gusto. Sí. Gracias. Ok, entonces vamos a dar ahorita un tiempo para ver si las chicas tienen algunas preguntas, las pueden activar su micrófono y las pueden decir o la pueden escribir en el chat. Entonces, dice si nos puedes escribir el nombre del libro y del debate. Así es, el libro se llama Love Thy Body y les voy a poner Nancy Pearcey. El libro, fíjense que sí lo tiene en español, pero a mí me ha costado conseguirlo. Yo solo logré conseguir en inglés en línea, pero sí sé que está en español, así que si alguien lo ve en alguna librería o algo, buenísimo, porque sí sé que está en español, se llama Ama tu cuerpo, de Nancy Pearcey también. Y el debate está en el canal de Kika Nieto. Pongan feminismo Kika Nieto, es de los primeritos porque acaba de ser. Súper. Gracias, Basti. Entonces, durante la semana pusimos en las redes sociales una cajita de preguntas para ver si tenían dudas. Entonces, te voy a decir Buenísimo. algunas que nos pusieron para que nos ayudes a responderlas.
Bueno, creo que una ya la respondiste, pero igual te la voy a decir. Va. ¿Por qué el feminismo no puede ir con el cristianismo? Creo que esa Bueno, ya la se los respondiste. repito, sí, pero si quieren se los voy a repetir. Yo creo que el feminismo no es compatible con el cristianismo porque el feminismo, por tres razones. Uno, es una oda al yo y el cristianismo nos invita a morir a nosotras mismas por nuestro prójimo, por el Señor e incluso en nuestro propio beneficio. Porque cuando nosotras tomamos decisiones centradas en nosotras mismas, generalmente tomamos malas decisiones y ya lo vimos en Proverbios 3. Número 2, porque, digamos, el feminismo o la filosofía, el mensaje filosófico del feminismo es que la mujer puede ser igual al hombre. Y yo no estoy en desacuerdo que tengamos el mismo valor, sin embargo, sí creo que estamos creados con diferentes roles, diferentes cosas, o sea, somos diferentes y eso no necesariamente nos hace menos importantes. Y el cristianismo digamos, cuando en el mismo Génesis se nos dice que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Más adelante en Gálatas se nos dice que todos somos uno en Cristo y tenemos el mismo valor. Obviamente les digo, digamos, hay gente cristiana que puede rebatir eso. Es decir, no, porque vienen de un mal entendimiento de la palabra, pero a través de toda la Biblia ustedes pueden ver incluso historias como por ejemplo la de Rahab, que ella fue una prostituta y ella está en la genealogía de Jesús. Ella está lo pueden leer en Lucas 1 y ella está ahí. Y yo les cuento que en esa época no se incluían las mujeres en las genealogías o sea, lo más importante en esa sociedad. Ahí sí les puedo decir que era una sociedad machista como tal, porque se le daba mucha más importancia al hombre en muchos sentidos. No se incluía a las mujeres, pero en la genealogía de Jesús hay varias mujeres. Está Ruth, está Rahab, está Betsabé, creo yo, y no me acuerdo y María, yo lo tenía, ahí se los voy a pasar. Y luego Jesús viene y le da un trato digno a las mujeres que eran marginadas en ese tiempo. Entonces, me cuesta mucho empatar el mensaje feminista con el mensaje cristiano. Uno, porque yo creo que Jesús dignificó a la mujer antes que el feminismo. Y número dos, porque sigue siendo una lucha de poderes, ¿verdad? No que la mujer sí puede hacer lo mismo que el hombre, no, o sea, sí, está bien que sí podamos hacerlo, pero no tenemos que poner nuestro valor en eso, ¿verdad? No tenemos que poner nuestro valor en esas carreras, en las carreras o en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y la razón número 3 por la cual el feminismo no es compatible con el cristianismo es porque la filosofía y la mayoría de autoras son anti-cristianismo. Lo que pasa es de que ahorita estamos leyendo un feminismo de Instagram, pero si ustedes se van a leer a Simone de Beauvoir, Betty Friedan, que son autoras del siglo pasado del feminismo, o las feministas, incluso las primeras feministas, algunas, no todas, muchas también eran pro de la mujer, pero mucha de la filosofía es anticristianismo, es antirreligión. Entonces me cuesta mucho, digamos, el Simone de Beauvoir habla que la maternidad, por ejemplo, es un castigo para la mujer, la opción a la mujer de optar por la maternidad, porque una mujer naturalmente escogería la maternidad, pero para ella es un castigo y es algo de lo que hay que emancipar a la mujer, que es como liberarla. Entonces, en sí el feminismo tiene una raíz bastante anticristiana, anticristo, ¿verdad? Entonces, por eso me cuesta mucho a mí reconciliarlo
Eso no quiere decir que, digamos, nosotras no estemos de acuerdo con que la mujer pueda votar, que la mujer tenga acceso a educación, pero no necesito ser feminista para estar de acuerdo con eso. Y yo soy cristiana y por eso estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso sería en varias palabras, porque lo dijimos. Pero está súper, así nos queda más, Nítido. más claro a todas. Había una pregunta también, Mafer, Janet. Gracias, voy a tratar, Mafer, tú saca. Ahí está. sí, voy a tratar como de hacer de condensar mi pregunta porque la verdad es que siento que tienes como mucha, aparte de como experiencia o porque te gusta el tema, como me gustaría bombardearte con preguntas ahorita, pero me voy a enfocar como en una. Siento que a veces como cristianos, desde mi perspectiva, he visto que tenemos como cierta aceptación al feminismo porque vemos que en muchas iglesias todavía el espacio a la mujer dentro de la iglesia es un poco controversial, ¿verdad? O sea, ¿en qué puede hacer? ¿En qué? Yo he escuchado muchos, bueno, un par de cristianos que dicen como así, como miren ustedes, mujeres cristianas que pueden trabajar, denle gracias a Dios, o sea, por el feminismo, o así como no den gracias a Dios por el feminismo, sino agradezcanle a las feministas porque hoy en día ustedes pueden trabajar porque alguien se levantó y luchó por los derechos y cosas así, ¿verdad? Entonces, dentro de la iglesia, pues es controversial esto de qué puede hacer, qué no. Pero algo que ha como honestamente inquietado mucho, tal vez en mi corazón este tiempo, es que se han levantado muchas, por ejemplo, pastoras, ¿verdad? Que son las líderes principales de la congregación y son mujeres que si bien es cierto, son usadas por Dios, tienen palabra, tienen unción y demás, pero honestamente, para serles bien transparentes, a mí me choca un poco en el sentido de, digo yo, será como algo, el modelo, ¿verdad? Ve bien. Entonces, tu perspectiva y quizás, no sé, yo honestamente no he picado como ver qué dice tampoco la palabra, sé que pues obviamente el hombre es como la cabeza al que Dios ha sido y que también hasta cierto punto la mujer en cuanto a, desde mi perspectiva, puede tender a ser como muy, a tener como mucho altibajo emocional y ese tipo de cosas que el hombre es como el que le da esa estabilidad, ¿verdad? Y viéndolo también en figura de matrimonio. Entonces, Así es. como todas estas ideas al aire, ¿cómo ves tú, desde tu perspectiva, en la participación de la mujer en la iglesia? ¿Cómo ves tú a estas mujeres que se han llamado a ser las pastoras, ¿verdad? Sin darles, pero la postura, ¿cuál podría ser un poco quizás a la luz de la palabra, ¿verdad? Mira, aquí esto es un debate eterno, ha sido un debate eterno y hay muchas posturas y te las resumo en que está la posición igualitaria, que pues permiten a la mujer estar en las mismas posiciones de liderazgo, y la posición complementaria o posición complementaria doctrinalmente, que es que, digamos, sí, solo los hombres pueden estar en un liderazgo pastoral específicamente. Las mujeres pueden participar en otros ministerios como Ministerio de Niños, Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Alabanza, pero no pueden ser, o para la posición complementaria, no pueden ser líderes principales de una iglesia. Y yo, la verdad es que les digo, estoy entre las dos, porque te pongo un ejemplo. Digamos, en la Biblia se habla de Lidia, que ella era una líder de una iglesia en el Nuevo Testamento. Y ella le tocó levantar una iglesia donde no había. Y ella dijo, no, yo escuché el mensaje que Pablo estaba compartiendo, y entonces ella empieza a levantar una iglesia con ciertas mujeres. Y eso pasa mucho, digamos, en lugares donde hay iglesia perseguida, que hay muchas mujeres que les toca ser las pastoras de sus iglesias.
en África, en China, en India, y eso pasa mucho porque no hay quien más lo haga, ¿verdad? Y por eso te digo que yo estoy entre las dos, porque el modelo occidental de iglesia, si lo quieres ver así, pues creo que sí se ha abusado mucho en cuanto a la fama, en cuanto a la autoridad. Y mi posición personal es que yo creo que una mujer debe estar acompañada y sujeta a un liderazgo varonil, a una, digamos, a la junta de ancianos, porque sí es bíblico, ¿verdad? Sí es bíblico el sacerdocio que el Dios le ha dado al hombre. Entonces, no es que la mujer no pueda pastorear, no es que la mujer no pueda liderar, sin embargo, creo que son casos bien especiales en los que, eh, no casos especiales, sino, digamos, son casos en los que sí se necesita tener una cabeza, que es el sacerdocio, para honrar a Dios, ¿verdad? Yo no estoy en contra de las mujeres que son pastoras, porque como te digo, muchas veces es por necesidad, pero también es el corazón. Si hay una mujer que, por ejemplo, una Débora, ¿verdad? O sea, que le tocó salir adelante porque, les voy a recomendar ese libro, se llama Mujeres en la Biblia. Si quieren leerlo, ahorita les digo quién es la autora, porque acabo de leer la historia, acabamos de estudiar la historia de Débora, Mujeres en la Biblia, los estoy poniendo aquí. Anne Spangler, así creo que se escribe su apellido. Ese también está en español. Sí, Anne Spangler. Búsquenlo así y si lo encuentran, léanselo. Es un devocional de diario de mujeres en la Biblia, está precioso, pero una de las cosas que decían el de Débora es que el liderazgo masculino en ese momento estaba fatal. Y entonces tuvo que surgir una Débora para ir y liderar al pueblo en la victoria, ¿verdad? Y ella fue la única jueza en todo el Antiguo Testamento, de eso sí hay registro. Pero digamos, Débora nunca fue irrespetuosa. Débora se sujetó al liderazgo que estaba en ese momento y lo que hizo fue inspirar a los hombres a levantarse. Entonces yo creo que es un tema más que te digo de sí o no, es de que uno le pregunta al Señor realmente cuál es la posición de mi corazón ante esto, ¿verdad? Y yo te digo, a mí también a veces me chocan algunas cosas, porque digamos, también la mujer puede abusar del poder. Puede en cuanto a la iglesia, la historia de, te puedo decir que de los dos lados ha habido abusos, porque del lado complementario también no pueda participar, que se quede únicamente en la casa, bastante difícil porque ha habido abuso también con eso. Y del otro lado también ha habido abuso porque entonces es como, no, la mujer, si las mujeres pueden ser pastoras, entonces ahora también los trans, también los bisexuales, entonces creo que es un tema de un balance y de reconocer la importancia y el sacerdocio del hombre en la iglesia, como también la importancia de que hay en el liderazgo de las mujeres. Pero te digo algo, una mujer con un corazón que no está en el Señor se puede pasear en todo. Así como un hombre corazón no está en el Señor, se puede pasar en todo. Y sí, lamentablemente hay mucho del feminismo que se ha colado en las iglesias, y te digo, me pasó hace unos meses con una chava mexicana que empezó a hablar del tema de los cupos, del cupo femenino en los ministerios. Y entonces alegaba, era una mexicana que decía que, pastor, si tu staff no tiene suficientes mujeres, no sé qué, o sea, una cosa así, casi que para obligar entonces a la iglesia a tener mínimo 10 mujeres en su staff.
pero eso no tiene sentido con el cristianismo, porque cuando es por llamado, no importa si es hombre o mujer, o sea, están los que están porque Dios así lo designó, ¿verdad? Pero del otro lado, yo también me pongo a pensar, imagínate las mujeres ahorita en Libia, que su única esperanza llega a ser el evangelio y ellas se sienten llamadas a compartir el evangelio y son las únicas que lo pueden hacer porque los hombres están en la guerra y de verdad sí a través de la historia sí ha sido así, pues a ellas les toca salir, ¿verdad? A ellas les toca venir y obviamente levantar un liderazgo varonil también, porque no es como que mujeres, una iglesia solo de mujeres, no. Pero a veces sí, en la historia ha tocado momentos en la historia en las que las mujeres han tenido que levantar iglesias con liderazgo femenino, pero no necesariamente tenemos que, para mí, en esa parte no necesariamente tengo que decir un sí o no, porque es muy complejo y yo creo que el Señor cuando llama, llama, ¿verdad? Y mi abuelita dice, si no hasta las rocas lo van. Entonces yo creo que también es de evaluarlo y muchas veces nos choca porque pues uno siente, también puede discernir ciertas cosas en eso, y el Espíritu Santo también a uno le puede estar como no sé, como advirtiendo de ciertas cosas. Entonces, tu postura es que no, tampoco te sientas mal y digas como, ay, no, me siento, no me siento cómoda, porque entonces ahora piensan que las mujeres sí tienen que estar en paz. Si tú sientes paz con el Señor ante eso, está bien. ¿Y por qué te lo digo? Porque no es algo que va a determinar tu salvación. Eso no determina tu salvación, ¿verdad? Y es algo en lo que podemos estar en total desacuerdo o en total acuerdo, sin que sea un problema de vida o muerte, ¿verdad? Ya el Señor nos dirá cuando lleguemos cuál era realmente su intención. Espero poder haber respondido la mayor parte de tus preguntas. Súper, muy interesante. Y creo que este tema podríamos hablar muchísimo porque es bien Yes. controversial y hay tantas cosas que hablar, ¿verdad? Como tantas aristas. Entonces, para ir terminando, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, tengo una más acá. ¿No? Entonces, voy a decirte la que tengo acá. Esta la escribieron en las redes sociales. El machismo también está en la cultura evangélica. ¿Cómo Oh, sí. encontrar el balance? El problema es el pecado. El problema es el pecado porque así como hay machismo, hay matriarcado, ¿verdad? Yo sé que no lo queremos ver, pero sí es una realidad en América Latina y de hecho hay estudios que confirman el tema del matriarcado, pero el problema es el pecado. El problema del machismo es que el hombre se cree superior a la mujer y el problema del matriarcado es que la mujer dice, como me dejó sola, entonces yo voy a tomar las riendas del asunto y odio a todos los hombres y nadie me va a hacer frente. Entonces, realmente la raíz, eso no es un balance. La raíz del problema es el pecado. Y lo que nosotros tenemos que orar es que, digamos, podamos o tengamos la oportunidad de enseñarle a esta generación los principios bíblicos, porque, digamos, si lo vemos así, los evangélicos llevan en Guatemala muy poco tiempo, pues, ¿verdad? Realmente llevamos poco tiempo aquí de historia y también estamos enseñando la Biblia, estamos enseñando la palabra. Y obviamente el Evangelio pues tiene que calar, o sea, tiene que transformar y eso es un proceso personal de cada quien. Y lamentablemente, el mal entendimiento y el mal estudio de la palabra ha llevado a muchos hombres a escudarse, a escudar su mala conducta y el machismo a través del evangelio. Pero cuando vemos a Jesús, cómo él trató a la mujer, cómo él la dignificó, cómo él defendió a una mujer de ser apedrada, nos vamos dando cuenta que realmente estas personas solo son religiosas,
¿verdad? Solo son personas de iglesia. Cuando Jesús toma el corazón de alguien, le transforma su vida y uno ve a las personas a través de Jesús. Entonces creo que es algo que no podemos ignorar y a mí me gustaría que ustedes sepan que eso no es algo bueno, o sea, que no tenemos que ignorar. Si hay algún indicio de maltrato, de machismo, pues uno tiene que hablarlo, ¿verdad? Ahora, sepamos bien qué es el machismo. No vengamos con tal vez algunas ideas del feminismo que en la caballerosidad se convierte en machismo, ¿verdad? O que alguien te abra la puerta, que alguien quiera cortejarte de una forma más tradicional. Eso no es machismo. O sea, vayamos a la raíz y de verdad entendamos que el machismo es un problema de superioridad. Y yo les quiero decir algo, eh, aún en nuestra sociedad que nosotros creemos, o se nos ha hecho creer que somos machistas, mujeres musulmanas sufren ustedes, de verdad. Las culturas orientales viven en un verdadero machismo, en un verdadero patriarcado, pero como dice Mamela Fiallo, que si no la han escuchado, es buenísima, ella es maestra de historia y habla del patriarcado y las feministas han tomado muy mal el tema del patriarcado porque el patriarcado fue para proteger, a tardar igual otras 2 horas hablándoles de eso, pero no necesariamente el machismo es lo que las feministas actuales nos están diciendo que es. Y cuando hay violencia, cuando hay verdaderas alarmas rojas, y yo no creo que a Dios le guste que denigren su creación, y la mujer es creación de Dios. Entonces, creo que eso es súper importante para evaluar y para entenderlo, y como les digo, no es ignorar que sí hay machismo en la cultura evangélica, pero es el pecado, la raíz es el pecado y que no queremos llevar nuestra razón a Jesús. Buenísimo. No sé si alguien más quiere hacer un comentario o pregunta. No, bueno, pues por tiempo queremos agradecerte a ti, de verdad, muchísimas gracias. Hablando por todas, creo que aprendimos un montón, cosas que ni siquiera nos llegamos a cuestionar y ahora sí, con todo lo que nos mencionaste, pues nos dan ganas de seguir estudiando, de seguir aprendiendo y de seguir pues agradeciéndole a Dios por su amor y por cómo Él nos ha tratado y por ser mujeres, ¿verdad? Yo siento que Dios se pasó con nosotras, pero no voy a hablar de eso hoy. Pero, pero bueno, así que muchísimas gracias, Basti. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Te bendecimos tu vida, a Sebas y a tu familia. Y yo sé que Dios te va a seguir. Algo que no les conté es que los papás de Sebas son los pastores de Verbo España. Así que tengo aquí un poquito de privilegio. Un gusto para mí estar con ustedes. Sí, gracias, Basti. Y también para hacer publicidad, ¿no? Basti tiene una página que se llama alcemosLavoz.gt. Gracias. Y bueno, ahí es promover pues el estar en contra del aborto, sin siempre estar a favor de la vida, por las dos vidas. Es un tema bastante controversial también que próximamente tal vez vamos a tocar el tema. Así que pues para que sigamos aprendiendo, creciendo y entendiendo cuál es nuestra posición como hijas de Dios, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Basti, y a todas por conectarse. Estén pendientes siempre de todo lo que estemos publicando. Y si quieren, oramos para despedirnos y así ya hay hambrita, así que pueden cenar tranquilos. Así que, Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, de compartir,
y más que todo de aprender de tu amor. Te damos gracias por la vida de Basti, gracias por su tiempo, gracias por todo lo que ella esté haciendo y emprendiendo. Te pido que tú la bendigas, que la prosperes y que la lleves a donde tú quieres llevarla. Bendice a su esposo, a su familia y todo lo que ella haga. Te damos gracias por este tiempo, gracias por este grupo y te entregamos lo que queda de nuestro día y de esta semana. En tu nombre oramos, amén. Amén. Adiós, Bueno, chicas. entonces, qué bueno verlas a todas y nos seguimos viendo. Gracias, Basti, por Adiós. tu Un tiempo. gusto estar con Gracias, ustedes. Basti. Aprendimos un Bye. montón. Adiós, Estoy gracias para por servirlas. todo. Gracias. Adiós. Feliz noche, Dios las bendiga. Adiós. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todas.